Vamos a repetir un pequeño estribillo a nuestra Madre, la Virgen María. Vamos a decirle juntos. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, en tus manos llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Una vez más, dice: María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, en tus manos llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Paz y bien, hermanos, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Ah, Jesús. Muy bien. Y si están bendecidos por el Señor Jesús, me supongo que al terminar la noche, terminas, además de cansado del cuerpo, terminas gozoso en el alma, porque has experimentado el amor de Dios durante este día. Amén. Amén. ¿Y cómo se muestra un corazón gozoso después de haber experimentado la compañía de Jesús y de Dios a tu lado? ¿Cómo se muestra? ¿Cómo? Alegre. ¿Por qué estás tan serio, hermano? ¿Por qué estás tan serio, hermano? Vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Porque hay que darle gracias a Dios, porque hemos tenido un día gozoso, a pesar de los problemas, dificultades, de repente te han dado más chamba. No importa, hermano, has tenido más trabajo, qué sé yo, perdiste el micro que tenías que ir, llegaste tarde, te van a descortar, de repente no lo sé. O de repente tuviste una buena noticia, te ascendieron, qué sé yo, estás de vacaciones. No lo sé, hermano. Sea bueno, sea malo, hay que dar gracias a Dios. ¿Amén? ¿Y tú vas a darle gracias a Dios o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque todo hijo que se siente amado es agradecido. Todo hijo que se siente amado es agradecido. No porque yo esté aquí con la guitarra te voy a hacer alabar, no. Yo solamente soy un instrumento. Pero tú en tu corazón debes sentirte agradecido porque te has sentido amado. Y si no te has sentido amado, todavía tienes chance, el día no ha terminado, estás acá. Así que esta es la oportunidad para sentirte amado por Dios. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al nombre sobre todo nombre. ¡Quien vive! Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa todo transforma, se va la tristeza, llega la alegría, y cuando Él pasa todo
deseaba la paz, porque no lo conocía ya. Muy bien, ahora ya lo conozco, aunque sea de vista. Entonces ahora dile, pues, ¿no? La alegría también para ti, o tú solo quieres alegría para ti. ¿Qué nos pidió el Señor? Compartir. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aplauso fuerte para Jesús. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo lo transforma. Se va la tristeza, que llega la alegría. Proclámalo, hermano. Cuando Él pasa, todo lo transforma. Llega la alegría para ti y para mí. Una vez más, vamos a proclamarlo, hermano. Esta es una verdad de fe. Cuando Jesús se encontró, o mejor dicho, cuando alguien se encontró con Jesús, no salió igual. El ciego veía, el que estaba tullido caminaba, el que estaba muerto resucitaba, el que estaba enfermo se sanaba. Amén. ¿Cómo has vivido tú esta noche, hermano? ¿Cuáles son tus dolencias espirituales o físicas? ¿Y tú quieres salir igual? Entonces deja que Jesús pase por ti. Detén a Jesús. ¿Cómo vas a detener a Jesús? ¿Cómo detienes a Jesús, hermano? Con tu alabanza. ¿Cómo un niño capta la atención de su mamá? Cuando hace berrinche y grita. Muy bien. Jesús está pasando por aquí y te está viendo. A ver, mi hijo quiere que yo le bendiga. ¿Dónde está mi hija? Y tú estás ahí alabando, gloria a Dios, con todo el corazón. Amén. No deje que Jesús pase de largo, hermano. Vamos a proclamarlo nuevamente. Jesús está pasando por aquí. Díselo. Jesús está pasando por aquí. ¿Y qué pasa? Cuando Él pasa, todo lo transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. ¿Qué cosa? Cuando Él pasa, todo lo transforma. Venga la alegría para ti, para mí. Una vez más, vamos a proclamarlo, vamos a ver. Hizo con fe, hermano, con convicción, sin miedo. Acá no estamos con espíritu de temor. El espíritu de temor está afuera, hermano. Aquí hay valientes, aquí hay hombres que aman, mujeres que aman. Amén. Amén. Vamos a proclamarlo nuevamente. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Cuando Él pasa, todo lo transforma. Se va la tristeza, que llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo lo transforma. Venga la alegría para ti y para mí. Ahora viene la pregunta de cajón. ¿Cuándo quieres experimentar el poder de Dios? ¿En Semana Santa? También lo vas a experimentar, obviamente. ¿Navidad? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No parece, hermano. ¿Cuándo quieres experimentar el poder de Dios? ¿Cuándo quieres sentirte amada? ¿Cuándo quieres experimentar su misericordia? ¿Cuándo? Vamos a proclamar entonces. Ahora mismo, Señor. Ahora mismo, Señor.
vamos a terminar de dejarnos envolver por la presencia de Dios. No importa cómo hayas llegado aquí, no importa cómo esté tu corazón, cómo esté tu cuerpo, tu mente, tus emociones, tu psicología, tu salud. No importa lo que tengas o no tengas, lo que te falte. No importa si son más los tiempos felices que los tiempos tristes o son más los tiempos tristes que los felices. No importa si has tenido éxito o fracaso. Lo que importa es que tú eres hija e hijo de Dios muy amado por Él. Y si tú el día de hoy estás aquí para empezar este taller, es porque has escuchado esa voz de Dios. Has visto la necesidad de tu corazón. Y has visto que las cosas no están del todo bien. Pero el Señor ahora te pide en este momento que te abandones, que te postres a sus pies y le entregues todo lo que tú eres, todo lo que tú eres, todo lo que tienes, todo lo que no tienes, lo bueno, lo malo, lo favorable, lo adverso, tus carencias, tus sobrantes, tu trabajo, tu falta de él, tu salud, tu enfermedad, tu esposo, tu esposa, tus padres, tus hijos, tus hermanos, tu familia, tu historia, tus emociones, tus recuerdos, tu casa, tus bienes, tus éxitos, tus fracasos, tus miedos, tus inseguridades, tus sueños, cada cabello que tienes, tu área sexual, tu economía, tus deudas por pagar, tus traiciones, tus soledades, porque solo Él puede hacer nuevas todas las cosas, pero necesita de que tú le entregues todo, hermano. No te quedes con nada, no tengas miedo de entregarle todo y abrir tu corazón a Cristo Jesús. Mientras lloro con esta canción, yo te voy a pedir que tú le entregues y te abandones por completo a los pies del Maestro, del Señor de señores, del médico de los enfermos, el que tiene espíritu y vida, Jesús, Jesús. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Y dame más de ti. Bendito Señor, oh Cristo, dame más de ti. Quiero porque tú eres el único, Señor, que puede dar sabor a nuestra vida, porque tú eres el único Dios que puede saciar nuestros anhelos, Señor. Tú eres el único que puede calmar la sed de necesidad de amor que tenemos, Señor. Tú eres el único que puede vendar nuestras heridas. Tú eres el único que nos puede hacer resucitar y tener una vida nueva, Señor. Hoy estamos aquí en esta noche iniciando esta aventura contigo, Señor. Hoy hemos confiado en tu llamado y en tu palabra, Señor. Hoy nos hemos dejado seducir por ti, Señor, para
el suelo, subsuelo, aire y atmósfera que respiramos con tu sangre bendita. Séllanos, Señor, con tu sangre bendita, de la cabeza a los pies a cada uno de nosotros. Sella nuestras casas, a nuestros seres queridos y familiares con tu sangre bendita. Sella, Señor, cuanto pensamos, hacemos y decimos. Sella nuestros bienes y posesiones materiales, Señor, con tu sangre derramada en la cruz. Sangre que redime, sangre que salva. Sangre, Señor, derramada por amor. Y que la luz de tu resurrección disipe toda tiniebla, toda oscuridad, Señor. Que tu presencia sacramental en este lugar, en tu templo santo, Señor, arroje a los pies de tu cruz, Señor, a todo hueste del mal que quiera perturbarnos, Señor, a todo espíritu de ingenuidad, a todo espíritu sordo, Señor, sea abrazado y lanzado a los pies de tu cruz. Que todo espíritu de perversión, Señor, sea lanzado fuera de este lugar, sea sujeto a los pies de tu cruz, Señor, bendito. Y a ti, mamita María, Nuestra Señora del Consuelo, sé tú la consoladora de nuestra alma, de nuestro corazón. Nos consagramos a ti, mamita, para que nos enseñes a aceptar la voluntad de Dios, como aceptaste en la anunciación, no solo el mensaje de Dios, sino la misión y la voluntad que Él te pedía en ese momento. Enséñanos a hacer todo lo que Jesús nos pide. Nos consagramos a ti, pedimos tu intercesión y tu oración, Madre, diciendo: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo Dios te crea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, y en mi última agonía dame tu santa bendición. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ríndele honor y gloria al Rey de Reyes, Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 1. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 1. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, pueblo de Dios. Paz y bien. Le damos la bienvenida. Nosotros somos misioneros de Santa María de Nazaret y nuestros hermanos de la comunidad Jerusalén, los que nos van a atender en esta semana de taller. Y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este taller de sanación interior llamado Sanando mi Niño Interior. Un taller que tiene como objetivo prepararnos para el retiro que vamos a vivir de sanación interior en el mes de abril, el 13 y el 14 de abril. Y también este taller se da dentro del curso Cómo orar por los enfermos. Pues bien, en este curso hemos estado hablando bastante. Ahora pues vamos a tener la experiencia de sanación que muchos probablemente estamos necesitando y estamos buscando. Este taller lo vamos a dividir en 5 sesiones de corrido de lunes hasta este viernes. El último día es el día más importante donde vamos a tener exposición del Santísimo y pues bien, es el momento culmen de nuestro taller. Cada uno de estos temas nos prepara
para vivir ese último encuentro con Jesús. En este taller estamos, por la gracia de nuestro Señor, empezando con la Santa Misa, la misa de 7 de la noche. El día viernes vamos a empezar con el Vía Crucis. El Vía Crucis a las 7, hasta 7:30, de la misa, y a continuación el taller. Diremos algunas palabras conclusivas y pues bien, vamos a tener nuestro momento más profundo de oración. Es importante que en este taller cada una de las dinámicas, los trabajos que vayamos a dejar, que lo tomen muy en serio. Conforme vayas escuchando tema tras tema, te vas a dar cuenta de la necesidad honda y profunda que todos tenemos de trabajar en estos aspectos de nuestra infancia, de nuestra niñez, en donde probablemente se dieron las heridas más profundas. ¿Amén? Amén. Durante estos 5 días también, como lo hemos señalado en nuestros talleres, es importante que trates de confesarte para que la gracia de Dios penetre lo más hondo en tu corazón y no haya obstáculo alguno para que esa gracia pues cure tu vida, cure tu historia. Y pues bien, este primer tema se llama ser como niños. Ser como niños. En este primer tema vamos a poner las bases de todo lo que vamos a desarrollar en profundidad los siguientes días. Ser como niños, utilizamos el texto de Mateo capítulo 18, versículo del 1 hacia adelante, para que la palabra de Dios ilumine esta sesión. Dice la Escritura: en aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le dijeron: ¿quién es pues el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, quien se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Pero al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una piedra de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. Ay del mundo por los escándalos. Es forzoso ciertamente que vengan escándalos, pero hay de aquel por quien el escándalo viene. Si pues tu mano o tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo y arrójalo de ti. Te vale entrar en la vida manco cojo, que con las 2 manos o 2 pies ser arrojado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácalo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida con un solo ojo, que con los 2 ojos ser arrojado a la ajena del fuego. Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, la pregunta que le realizan a Jesús sus discípulos responde
responde una mentalidad que revela serias deficiencias para comprender el mensaje central de Cristo sobre el reino de los cielos. Ellos preguntan, en clave humana, ¿quién es pues el mayor en el reino de los cielos? Y esta pregunta sirve para que el Señor responda y a partir de esta respuesta hagamos nosotros nuestra meditación. Jesucristo, para responderles a esta cuestión, va a hacer dos cosas. La primera es llamar a un niño y ponerlo en medio de ellos, para que lo miren, para que lo contemplen, para que al contemplar ese niño algo les diga en su interior. Y segundo, lo que va a hacer Jesucristo es decirles, les aseguro que si no cambian y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué nos quiere decir nuestro Señor Jesucristo con estas palabras? ¿Qué significan en profundidad esto de hacerse como niños? ¿Será lo mismo ser un niño que ser aniñado? ¿Qué creen ustedes? Pues bien, hay dos textos que quisiera utilizar para dar respuesta a esto que nos hemos cuestionado. Dos textos de San Pablo dirigidos a la iglesia en Corinto y que nos sirven y nos van a ayudar a aclarar este asunto. En Primera de Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 11, San Pablo se dirige a la iglesia diciendo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Entonces, en este primer versículo al que estamos citando, San Pablo está percibiendo un problema en la iglesia, que hay gente cronológicamente adulta que aún sigue teniendo reacciones y actitudes propias de niños. San Pablo dice en ese sentido que debemos dejar de hablar, que debemos dejar de pensar y por consecuencia debemos dejar de actuar como niños. Probablemente algunas actitudes infantiles entre algunos adultos en la iglesia traen a San Pablo esta reflexión. Él le dirige esta reflexión para corregirle a este grupo de personas. ¿Amén? Porque es verdad que en la iglesia de Cristo hay gente infantil. Es verdad que en la iglesia de Cristo hay personas que por no haber llegado a madurar pueden estar haciendo daño en la iglesia y no permitiendo que se manifieste plenamente el reino de Dios. Entonces San Pablo quiere corregir eso. ¿Amén? Quiere corregir eso con estas palabras y las repito: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas esas cosas de niños. Es decir, tú tienes la experiencia que en tu ambiente parroquial o en tu propia comunidad hay hermanos que les encanta murmurar, hermanos que andan criticando a unos, criticando a otros, hermanos que son conflictivos, que no les puede decir nada porque a la primera se ofenden, se sienten heridos y se van de la iglesia hablando mal de todo el mundo. Hermanos que están en un puesto, en un cargo, ya sea en su comunidad, en su movimiento o en la misma parroquia, y no lo quieren dejar. Hermanos que se sienten dueños de ello, y si tú los mueves o les quitas el cargo, se sienten heridos como que tú les estás atacando. Pues bien, así hay gente en la iglesia, gente inmadura que no puede servir con madurez a los demás.
Entonces San Pablo está haciendo esa corrección y percibe que en Corinto hay gente carismática, hay gente con dones, hay gente con carismas. Acuérdate en qué capítulo nos encontramos. Ya San Pablo, capítulos atrás, ha hablado de dones y de carismas. Pero incluso una persona que tiene dones y que tiene carismas, esto no va a ser útil a favor de la iglesia si aún sigue con rasgos notorios de inmadurez emocional. ¿Amén? 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 Ahora, pues bien, otro texto de San Pablo que nos va a ayudar a profundizar esta cuestión. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20, dice: hermanos, atención, no seáis niños en mentalidad, sed niños en malicia, pero hombres maduros en mentalidad. Aquí San Pablo nos muestra en qué sentido sí y en qué sentido no debemos ser como niños. Él va a decir lo siguiente, lo repito: hermanos, no seáis niños en mentalidad. Es decir, como personas adultas, personas de juicio, tenemos que juzgarlo todo, dirá en otro momento, y quedarnos con lo bueno. Un niño puede ser ingenuo e inocente y no tener malicia frente a las cosas que vive o que experimenta. Pero es en ese sentido que va a decir lo siguiente, que tenemos que ser niños en malicia, no en mentalidad. ¿Amén? Entonces, no seamos mentalmente como niños. El enfoque, lo que muestra San Pablo, es que como niños tenemos que ser en malicia. Probablemente algunos no habían comprendido el mensaje evangélico de Cristo, de ese hacerse como niños. Y probablemente algunos en la iglesia necesitaban esta aclaración, como hoy en nuestro tiempo también lo necesitamos. Con esto San Pablo nos dice, y repito, en qué sentido sí y en qué sentido no debemos ser como niños. Hay cosas que debemos como niños dejar al hacernos adultos. Hay cosas que debemos abandonar, pero hay cosas buenas de un niño que no deberíamos perder, que deberíamos conservar. ¿Amén? Amén. Por ejemplo, algunas virtudes y aspectos positivos de un niño que deberíamos conservar. Por ejemplo, algo que tienen los niños es la expectación. La expectación, la capacidad de emocionarse por todo. Los niños son así. Eso no deberíamos perder. La capacidad de emocionarnos con el mundo que nos rodea, de que el mundo nos parezca interesante a cada momento de nuestra vida. ¿Amén? Otra cosa que no debemos perder de un niño es la alegría y el optimismo. ¿Amén? Es decir, el niño tiene una chispa natural que le impulsa a explorarlo todo, que le impulsa a quererlo conocer todo, una chispa interior que le impulsa a alegrarse con todo, hasta con las cosas más pequeñas y sencillas de la vida. Eso no deberíamos perder. ¿Amén? La ingenuidad y la inocencia. El niño acepta la vida con ingenuidad y con inocencia. Él no está preocupado si tendrá para comer mañana o no. Él no está preocupado y no le preocupa tanto la riqueza o la pobreza. Él no se fija tanto en las carencias de algo, porque de pronto el niño no tiene un sentido claro aún de lo que es el bien y lo que es el mal. Por eso decía San Pablo, en malicia. En malicia tenemos que ser como niños, no tener malicia. Los niños no tienen malicia. Hoy se pelea un niño con su amiguito, se sacan hasta la mugre y al día siguiente están jugando pelota. No son resentidos, no son rencorosos, no son vengativos. Amén. Algo más, los niños son dependientes, tienen una sana dependencia,
reconocen la necesidad de que sus padres le apoyen. Y esto es muy importante para relacionarnos con Dios. El sentido de confianza que se desarrolla en una sana dependencia. Un niño confía en los demás, no anda dudando de todo el mundo, no anda viviendo una vida llena de inseguridad. En ese sentido, el niño es muy confiado. Algo más que no debemos perder como niños es la risa y el llanto. Los niños son muy emocionales y lo que de las emociones que más le caracterizan a ellos son estas dos, la risa y el llanto. Yo hoy día estaba jugando con mi hijo, lo habíamos puesto en el corralito y le estaba haciendo cosquillas en los pies, en las cosas, y se carcajeaba él. Y lo correteaba por aquí, se tiraba por aquí, se tiraba por allá, y pura risa de nada, hasta que lo llevamos al médico. Pues bien, los niños son así, se ríen de todo. Se ríen de todo y están siempre contentos y andan con una carcajada en los labios y en el corazón. Y lo propio de los niños es que lloran. Es decir, si algo les duele, algo no les molesta, ellos no tienen ningún reparo de llorar donde fuera. No ocultan sus emociones más profundas. ¿Amén? Otra característica de un niño sano, o lo que no deberíamos perder nosotros en nuestro proceso de maduración, es el tema de la elasticidad. Elasticidad, la habilidad de vivir sin miedos. La habilidad de vivir sin miedos. Por ejemplo, a veces los niños tratan de alcanzar algo, tratan de lograr algo y no pueden a la primera, no pueden a la segunda, a la tercera se caen, se golpean, se ponen a llorar, pero al día siguiente otra vez lo están intentando. ¿Te has dado cuenta de eso? Es decir, ellos tienen esta habilidad, el no vivir con miedos. Ellos tienen elasticidad. Algo no les sale, siguen intentando y lo siguen intentando. No como nosotros. Los niños poseen un sentido natural de libertad. Un sentido natural de libertad. Mi hijo, contrario a muchos otros niños, probablemente a mi hijo no le gusta estar en brazos. A él le gusta estar suelto. Le gusta gatear por aquí, le gusta gatear por allá, le gusta treparse, tocar cosas, experimentar, le gusta subirse por aquí, subirse por allá, y tiene 1 año y va a tener 2 meses. Es chiquitito. Y él tiene un sentido de libertad bastante grande, se siente seguro. Se puede trepar a un sofá, aunque le cueste, y trata siempre de hacer las cosas, y tiene esta libertad. No se siente reprimido. No se siente que no va a poder. Esta libertad es propia de la espontaneidad que se forma a través del juego. Esta espontaneidad, esta libertad se forma a través del juego. Los niños tienen que jugar mucho. El día, cuando estábamos en el pediatra, había un montón de niños con sus padres y todos los niños estaban así. Sin mentirte, mira mi hijo, estaban así. Todos con el celular. Había niños de 3 años, de 5 años, había de 7, de 9, había de 11, y todos mirando al celular, y tú mirabas a los padres también haciendo lo suyo. Y a mí me da pena porque se ve que sus padres no juegan con sus hijos. Y yo ahí estaba el niño que jalaba la mesa, jalaba la silla, me jalaba a mí, jalaba por aquí, se movía por el otro lado, y todos los otros niños calladitos. Probablemente para un adulto eso sea lo mejor, porque su hijo no haga bulla. Probablemente para un adulto eso sea lo mejor, que el niño esté calladito, en silencio y que se porte bien. Pero si tu hijo es así, preocúpate, eso es signo de enfermedad. Entonces, vamos a ir hablando de eso. Pues bien, un niño lo que necesita también, aunque el niño a veces el niño es inmaduro, posee un sentido de integridad. No ha desarrollado todavía sus facultades cognitivas, pero él se siente íntegro. Se siente íntegro. Y ese sentido de integridad, escucha bien, tiene que ver con el sentirse valioso para la vida. Los padres es quienes le transmiten eso. Los padres es quienes le transmiten, hijo, tú eres valioso para nosotros, tú eres importante para nosotros. Y esa transmisión de los padres, desde que el niño se sienta valioso, le da ese sentido de integridad. Ese sentido de integridad. ¿Amén? Los niños están por naturaleza predispuestos al amor y a la fe. Yo cuando me levanto en las mañanas, después de que mi esposa me ha puesto al niño en la cama, después de que el niño me mete el dedo en el ojo, me comienza a morder la oreja, me babosea la cabeza, se tira encima mío y me hace apanado,
yo me levanto y lo primero que hago es abrazarlo, y él también me abraza. Y yo lo aprieto, le doy un apretoncito y él también me aprieta. Entonces los niños son así, ellos tranquilamente dan amor, tranquilamente expresan cariño, expresan afecto, no tienen problemas para eso, tienen una capacidad de amar impresionante. Ellos pueden albergar a todas las personas que puedan conocer en su pequeño corazón. Pues bien, esas son las cosas que como niños no deberíamos perder. Por eso Jesucristo dice: háganse como niños, es decir, tengan estos sentimientos, tengan esta expresión afectiva, vivan con una vida libre de miedos. Hacia esto apunta Jesucristo, probablemente. Pero escucha bien, muchos de nosotros en nuestro proceso natural de crecimiento, en ese hacernos adultos, probablemente hemos ido perdiendo estas virtudes. Probablemente muchas de estas virtudes ya no las tenemos. Por ejemplo, ya no nos emociona la vida. Ahora quizás como hombres adultos vivimos renegando de todo, vivimos fastidiados. Si el marido o la mujer llegó tarde, si hizo esto, si no hizo lo que le pedí, si los hijos no se portaron como yo les pedí, vivimos quejándonos por lo que nos toca vivir. Hemos perdido la ilusión por la vida. Ya no vivimos con alegría y optimismo. Probablemente nos hemos vuelto pesimistas. Tenemos miedo de salir a la calle porque pensamos nos van a robar, y si dejo mi casa sola mucho tiempo, y qué va a pasar, y qué va a pasar en mi futuro cuando sea más viejo, quién me va a cuidar a mí. Nos hemos vuelto personas inseguras, personas miedosas, porque de pronto alguien nos ha hecho daño, alguien nos ha herido, alguien nos ha traicionado. Hemos experimentado la maldad de otros. Esa es la malicia de la que Pablo decía: ser niños de malicia, es decir, no tengan malicia en el corazón. Y por eso nos hemos vuelto así, personas inseguras, porque ya no confiamos en los demás. Por eso nos cuesta depender o tener una sana dependencia de los demás. En vez de desarrollar una sana dependencia, nos hemos vuelto probablemente codependientes. ¿Cuántas personas acá están llorando para que un hombre o una mujer no les deje? ¿Cuántas personas están rogando para que un hombre o una mujer venga a sus vidas y su vida cambie? ¿Cuántas personas acá le están diciendo al enamorado o a la enamorada: si tú me dejas me mato? ¿Y cuántas personas después que alguien les ha dejado no inician o reinician otra vez sus vidas? Entonces muchos vivimos con ese sentido de codependencia, vivimos con miedo a que nos dejen, a que no nos abandonen, o otros, nos vamos al caso extremo, vivimos con algo que en psicología se llama contradependencia. La contradependencia es: no dejo entrar a nadie a mi corazón porque vivo con miedo a que alguien me hiera, a que alguien me traicione. Entonces muchos probablemente le hemos cerrado el corazón al amor, le hemos cerrado el corazón a los demás, le hemos cerrado el corazón a la vida. Y por eso es que tan heridos estamos, que nos cuidamos tanto de no enamorarnos, de no abrir el corazón a nadie, de no tener amigos íntimos, de no confiar en nadie. Esa es la contradependencia. No intimamos con los demás. No intimamos con los demás, nos volvemos una isla, vamos al grupo, vamos a las charlas y somos los primeritos en salir porque pasamos así de largo y no queremos hablar con nadie. A nadie le contamos nuestra vida, no queremos que nadie sepa de nosotros. Esto es lo contrario a la dependencia, que también es una enfermedad. ¿Amén? Entonces, nos aislamos probablemente y dejamos todo fuera del corazón, y esto es una herida emocional. Hemos perdido la libertad. ¿Cuántos acá somos esclavos de placeres? Y ser feliz no es lo mismo a tener placer. Tú comes un chocolate, el chocolate te da placer. Pero tú cuando amas te sientes feliz. El placer, la alegría que provoca o el estímulo que provoca se va de inmediato. Por eso necesitas otra vez probar algo para que genere placer, ya sea sexual, ya sea visual, auditivo, etcétera, etcétera. Pero la felicidad que te da la capacidad de amar a los demás, hay más gozo en recibir, eso te mantiene la vida alegre, contenta. Muchos probablemente hemos perdido la libertad y somos esclavos de placeres, de vicios y de tantas otras cosas. De ahí que no nos sintamos muchas veces valiosos. ¿Cuántos acá se sienten valiosos? ¿Cuántos acá se sienten realmente preciosos, importantes en su vida? Porque si tú te sintieras así, realmente tu cara sería otra.
¿Ven que a muchos nos cuesta amar? ¿Ven que a muchos realmente nos cuesta amar, nos cuesta ser afectivos, nos cuesta decir te quiero, te amo, nos cuesta dar un abrazo, nos cuesta dar un beso a la mejilla a alguien con sinceridad? Pues bien, la cuestión es, hablando de tu vida personal, ¿qué te pasó en tu infancia, hermano? Para que te volvieras así como eres tú. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó en tu infancia para que te volvieras como eres hoy y dejaras de ser ese niño virtuoso que en algún momento eras, que en algún momento fuiste? Hay una teoría, la teoría del niño interior, que es un concepto nacido en la terapia gestal, y para la gestal, el niño interior es la estructura psicológica más vulnerable y más sensible de nuestro yo. La estructura psicológica más vulnerable, porque vamos a hablar en estos días del área vulnerable, más vulnerable y sensible de nuestro yo. Desde el vientre materno, escucha bien lo que voy a decir, desde el momento de tu concepción, algunos psicólogos van a decir hasta los 5 años, otros van a apuntar hasta los 8 años, pero van a decir lo siguiente: desde el vientre materno hasta la edad de 5 u 8 años, tú has tenido tus primeras emociones, tus primeras sensaciones. Todo lo que va a pasar de esa edad hacia adelante es una repetición de toda tu experiencia emocional en ese tiempo de tu vida. ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué ha pasado de 0 a 8 años? ¿Por qué tienes ansiedad? ¿Qué ha pasado de 0 a 8 años? ¿Por qué te cuesta amar? ¿Por qué no eres afectivo? ¿Qué ha pasado de 0 a 8 años? ¿Por qué te cuesta confiar en los demás? ¿Por qué te cuesta tener fe? ¿Qué ha pasado de 0 a 8 años? Escucha bien, muchos psicoterapeutas van a decir que incluso en el vientre materno se van a formar las enfermedades mentales conocidas como psicosis. Vale decir que más o menos en la etapa del vientre materno, cuando el niño no es amado, cuando el niño no es aceptado, cuando el niño no es querido, cuando el niño no es comprendido, no es deseado, dice que se forman las enfermedades mentales más complicadas, la psicosis, como esquizofrenia, paranoide, entre otras. Y van a decir que después del nacimiento se van a formar otros grupos de enfermedades mentales como las neurosis, el tema de los miedos, el tema de la ansiedad, temas de depresión, temas de no sentirse valioso, de sentir la vida hueca, sin sentido. Entonces, esa etapa es muy importante en nuestra vida. Se forman nuestras primeras emociones. Nosotros, incluso atención a esto, las primeras emociones que hemos tenido han sido compartidas y provocadas por el corazón de nuestra madre. Entonces, si tú eres el último de 3 hijos, el último de 4 hijos, el último de 5 hijos o a más, y tu madre probablemente no te tuvo en sus planes y tu padre de pronto se enteró que tu madre está embarazada, ese sentimiento de culpa probablemente tu madre te lo transmitió. Muchas personas que tienen tendencia suicida, que se quieren matar, que se sienten solos, que se sienten abandonados, saben de manera inconsciente, no de manera consciente, saben que no fueron deseados. Muchos hijos acá lo han experimentado, ese sentimiento de soledad, ese sentimiento de abandono, de falta de aceptación. Incluso algunos, como a la edad de 7 años, de 8 años, comienzan a pensar si son adoptados. Pregúntate tú, mírate tú de pequeño, porque el objetivo es que tú sanes tu niño interior. Entonces no pienses en este momento en alguien que no se encuentra aquí, que no seas tú. Piensa en ti, porque este curso también es importante para los que tienen hijos, para que entiendan cómo terminaron hiriendo a sus hijos de la misma forma como ellos fueron heridos. Entonces, escucha bien esto, en esa etapa es crucial, porque las primeras emociones que tú tuviste te las dio tu madre. Los miedos que ella tuvo, la situación difícil
por la que pasó una familia pobre, un hijo, el cuarto hijo, el quinto hijo, el sexto hijo, es como que medio complicado y como que toma un proceso aceptarlo. Por eso en las Sagradas Escrituras se nos habla de que el Señor miraba nuestro embrión. Y al niño se le llama embrión hasta los 3 meses. En ese tiempo muchos padres o muchas madres no saben ni siquiera que están embarazadas. Tienen la intuición, pero ni siquiera hay un diálogo con el niño en ese primer mes, en ese segundo mes. Entonces el niño crece en silencio. Nadie nota su presencia, solamente Dios. Por eso hoy día, bendito sea el Señor, que pensamos este taller en la fiesta de la Encarnación, de la Anunciación, y hoy día que celebramos el Día del Niño por Nacer. Por algo el Señor nos permite tener esta experiencia de sanación. ¿Amén? Amén. Entonces, de 0 a 5 u 8 años, tú has tenido tus primeras experiencias emocionales, tanto positivas como negativas, y estas experiencias se van a repetir a lo largo de tu vida. Se van a repetir a lo largo de tu vida, dependiendo del tipo de experiencia y cómo la hayas interiorizado. Ese niño interior puede ser una personita alegre, en el hombre adulto que eres tú, una persona optimista, segura, con libertad, sensible a los demás. O puede ser esa personita que eres ahora tú, el hombre adulto, una persona temerosa, insegura, triste, que reacciona de manera irascible de inmediato. Con el paso del tiempo, este niño se va escondiendo en lo más profundo de nuestro ser y sale a la luz en determinadas circunstancias. Escucha bien, nuestro niño interior sale a la luz o se manifiesta, atención, a través de nuestras emociones. Cuando tú atraviesas por una situación de estrés, se manifiesta la emoción de ese niño herido de tu pasado. Se manifiesta a través de tus emociones. Una situación de estrés, una situación incómoda, una situación que te puede afectar emocionalmente, esa situación va a activar y va a despertar a ese niño interior herido. Entonces hay que ponerle atención a lo que sentimos, porque a veces para conocernos y hablar de autoconocimiento no tienes que fijarte tanto en lo que haces, probablemente en lo que piensas, sino en lo que sientes. El conocimiento más hondo en nosotros mismos es cuando tratamos de entender por qué sentimos como sentimos, porque tenemos esta reacción emocional hacia la vida, porque a lo que nosotros, lo que nos moviliza hacia afuera, lo que provoca nuestras acciones son nuestras emociones. Una emoción de alegría va a generar un pensamiento positivo. Ese pensamiento positivo va a generar una acción determinada frente a una determinada situación. Pero si yo tengo una emoción triste, ese pensamiento o va a generar en mí un pensamiento negativo, de angustia, de tristeza. Y eso va a provocar en mí una actitud frente a la vida. Entonces nosotros sentimos, pensamos y actuamos. Por eso, para conocer nuestro mundo herido, sensible y vulnerable, hay que mirar por qué sentimos como sentimos. ¿Qué pasa con estas emociones mías? ¿Qué pasa con esta tristeza? ¿De dónde me viene? ¿De dónde me viene esta angustia? ¿De dónde me viene esta rabia? ¿De dónde me viene esta actitud de odio, de rencor? ¿De dónde me viene? ¿Me dejo entender? Ahora escucha bien. Ese niño interior tuyo puede hacer 3 cosas: contaminar tu vida, afectarla y sabotearla. Puede hacer 3 cosas: contaminar tu vida, es decir, enfermarla, puede afectarla, también puede afectar tu vida, pero también puede sabotearla. Vamos a poner acá algunos ejemplos que nos pueden ayudar a entender. Algún esposo o alguna esposa que están discutiendo por algo y uno de los dos levanta la voz y le comienza a gritar al otro
y comienza a desesperarse y a decirle: ya me tienes harto, estoy cansado, y comienza a portarse de manera iracunda. ¿Qué acaba de actuar? Su niño interior herido, que probablemente no se sintió escuchado. Su niño interior herido, que probablemente no lo dejaron que se expresara y que expresara diciendo: no me gusta esto. En vez de que tú como adulto digas: no me gusta esto, ¿cómo reaccionas? Gritando. Un adulto no debería reaccionar así. Yo discuto con mucha gente, no puede levantar la voz, pero cuando ya gritas y explotas en ira y te llenas de impaciencia, te desborda la cólera, eso significa que ese niño interior está sufriendo y se está manifestando a través del aire. Esa es una forma como nuestro niño interior contamina al adulto que somos. ¿Amén? Amén. Otra forma, por ejemplo, una señora me cuenta que cada vez que su esposo está estresado, una señora me dijo: hermano, mi marido últimamente está tomando mucho. Yo le digo: ¿y cómo le va en su trabajo? ¿Cómo está aquí o cómo está allá? Y ella me cuenta que le había dicho el esposo que tenía carga laboral fuerte. Entonces, fíjate, ¿cuál es la cuestión? Cada vez que el marido está estresado, ¿qué es lo que hace? Toma. Ese es un niño interior. Ese es un niño interior. No sé cómo afrontar esta situación. No sé cómo afrontar este estrés, esta ansiedad que me viene. No sé cómo afrontarlo. Y lo que hace la persona, más que afrontarlo, es evadirla a través del trago. ¿Por qué? Le da placer. Entonces muchas personas, por eso es que buscan, en medio de una situación tensa, pónganse ustedes a pensar, cada vez que ustedes están atravesando por un momento tenso, ¿por qué creen que buscan sexo? Porque su niño interior herido no sabe qué hacer frente a esa situación, y por eso, para callar ese dolor, podemos buscar el placer de diversas maneras. Entonces esta es una forma como ese niño interior herido puede afectar, puede sabotear y puede de alguna manera contaminar nuestra vida de adultos. Por ejemplo, te cuento yo mi mismo testimonio, y acá varios se van a reflejar. Cuando yo estudiaba en la Universidad Latín, que fue uno de los cursos que más me costó, no me costó griego, no me costó hebreo. Y en realidad no me hubiera costado latín, sino que el profesor que yo tenía te metía miedo. Te metía miedo el profesor. Te sacaba la pizarra y te dejaba en ridículo si tú no contestabas bien. Pues bien, en más de una oportunidad yo dejé de entrar al curso de latín. En mi mente me venían estos pensamientos: yo no voy a poder, la carrera de teología no es para mí, yo no sirvo para esto, y tenía que irme al Santísimo a orar porque mi niño interior me estaba saboteando la carrera. ¿Cuántos acá su niño interior les ha saboteado? Yo conozco gente que estudió una cosa, estudió otra cosa, estudió una cosa y otra y otra y otra, y no hacen nada. Gente que ha estudiado carreras, pero que no las ejercen. Personas que han saboteado su vida, empiezan dietas y no las terminan. Empiezan algo que no lo llegan a acabar, y no vean que no tienen ese tipo de pensamientos. No soy capaz, no puedo, no sigo. Por ejemplo, con otro caso, cuando yo aprendí a manejar, a cada rato se me apagaba el carro. A cada rato. Entonces yo decía: no voy a poder manejar, yo no sirvo para esto. Yo tengo amigos que no saben manejar y que tienen chofer. Tengo amigos sacerdotes. Uno me dice: ¿sabes qué? Yo soy malísimo manejando, prefiero tener un chofer. Entonces yo dije: a lo mejor yo soy de ese grupo de los que no pueden. ¿Tú has pensado eso alguna vez o no? Claro, te ríes de mí nomás, no. Pero yo sé que te estás riendo de ti. Bueno, pero muchos de nosotros nos saboteamos. ¿Cuántos se nos viene la idea? Mira, voy a emprender un negocio, voy a emprender esto, voy a emprender lo otro, y de pronto tu niño interior te comienza a sabotear y te dice: tú no puedes, no eres capaz. Voy a cambiarme de trabajo para hacer tal cosa, y tu niño interior hace que te busques quedarte en un sitio seguro, porque es riesgoso. Probablemente estas personas jugaron muy poco de pequeños. Probablemente estas personas, su padre y su madre no jugaron con ellos. Probablemente estas personas, cuando jugaban, su padre decía: no, 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 no. Y probablemente estas personas tienen miedos. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo comprender? Pues bien, entonces, muchos de
situación. Muchos de nosotros podemos tener esta situación. Si sientes miedos irracionales ante cosas nuevas, ante cosas que tienes que lograr, si sientes rencor en tu corazón, te cuesta perdonar, tienes odio, te sientes triste, de la nada te vienen tristezas, te sientes solo, abandonado, dices no tengo a nadie, o lo piensas, si a menudo respondes de manera desproporcionada, es decir, alguien te dice algo y tú respondes con cólera, carajo, que ya hasta cuándo, y que esto y que lo otro, que ya me tienen cansados y que aquí cuándo me van a dejar de molestar. Eso es una respuesta desproporcionada. O explotas con ira, o explotas de pronto con rabia, con gritos, levantas mucho la voz ante situaciones que realmente no son importantes. O de pronto si tú sueles sabotear tus metas, tus planes constantemente, eso significa que lo más probable es que tu niño interior esté dañado, esté herido. Y a través de esas reacciones emocionales, atención, tu niño interior te está diciendo, ayúdame. ¿Amén? ¿Amén? Estaba en Alemania, estábamos de misiones con mi esposa el año pasado, y en un momento estábamos en un bus, y estaba cargando a mi hijo. Cuando mi hijo nació, yo le canté una canción hebrea, Shalom Aleichem, y se la cantaba a mi hijo. Entonces le di la bienvenida a este mundo de esa forma. Y estando en el bus se le estaba cantando, porque cada vez que el niño lloraba o se siente incómodo o algo, yo le canto esa canción. Hasta ahorita. Y el niño se calma, o sea, me queda mirando, abre los ojotes que tiene y recuerda que su papá en ese primer momento de vida se la cantaba. Otras canciones también le cantaba. Y lo recuerda a él. Cuando mi niño nació, estaba en la incubadora, entonces yo le hablé y buscaba con el oído la voz de su padre. Pues bien, esos son recuerdos que se activan por el sonido. Puede sucederte a ti que en algún momento tú estás escuchando una canción y te transporta a un momento de tu vida, ¿o no? Pues bien, fíjate tú, la necesidad de sanación del niño herido. Yo estaba, pues, como te decía, en un bus en alemán, estaba cantándole esta canción a mi hijo y estábamos en una excursión con un grupo de personas hacia un santuario mariano y se me acercó una mujer bastante mayor, me parece que tendría pues cerca de 80 años, y esta mujer se me acerca con los ojos llorosos y le dice a la persona que estaba a mi lado, que nos había invitado, sabía castellano y alemán. Y entonces le dice, esa canción me la cantaba mi papá. Y la mujer se puso a llorar. Esta mujer en ese momento se le activaron todos sus recuerdos y comenzó a decirnos que su padre era judío. Y cuando estuvieron en Alemania tuvieron que huir, que muchos familiares suyos estuvieron en campos de concentración y se le activó todo. Y en ese momento fue un momento de luz para esa mujer, porque recordó escenas que ella había bloqueado, como esta escena que su papá le cantaba a ella. Y cuando ella me vio a mí cantándole a mi hijo, ella se recordó en los brazos de su padre y le vino las ganas de llorar en pleno bus. Después la señora se hizo nuestra amiga, nos tomamos un montón de fotos, ¿no? Nos fuimos a mover por aquí, por allá. Y la señora parecía que el timbre de mi voz era parecido al de su padre. Y la señora, cuando yo hablaba, le brillaban los ojos. Y yo hablaba castellano. Ella no entendía el castellano, tenían que traducir. Pero esa es la necesidad de que nuestro niño interior se cure. Esta mujer, porque en el camino la llegué a conocer en dos momentos, en la ida y en la vuelta cuando escuchó la canción, y esta mujer en el camino triste, desanimada, pero al activarse ese recuerdo bonito de su historia, su rostro le cambió, se le alegró la cara. ¿Amén? Entonces, esa es la sanación que quiere ofrecernos Jesucristo, que se despierten esos buenos recuerdos de nuestra infancia, para que esos recuerdos de pronto que nos están saboteando hoy en la vida, el Señor los sane. ¿Amén? 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 Cuando el desarrollo de un niño
niño se frustra, cuando los sentimientos de un niño se reprimen, especialmente la ira y el dolor, ese niño se va a convertir en un adulto físicamente, pero seguirá en su interior siendo un niño airado y herido. La vez pasada un amigo me decía, hermano, yo no sé por qué mi hijo no me obedece. Así me decía, yo dije, ¿cuántos años tiene tu hijo? 7 años y 5 años. Y para él la preocupación era por qué sus hijos eran tan inquietos. La preocupación para él era por qué sus hijos hacían tanta bulla cuando jugaban y no entendían que él llegaba cansado y quería dormir. Probablemente este padre tiene el niño interior herido. Probablemente este padre no sabe qué es lo que es jugar y lo que uno desarrolla a través del juego. Y probablemente este padre fue un niño sancionado. No hagas eso, calla la boca, deja de hacer esto, deja de hacer aquello. Y ese niño se volvió colérico, se volvió fastidioso. Entonces muchos de nosotros podemos haber crecido en edad, pero probablemente se ha frustrado el desarrollo emocional de nuestro niño interior. No nos dejaban jugar, no nos dejaban estar alegres, no nos dejaban estar haciendo bulla. Por ejemplo, yo a veces quiero dormir en las tardes porque mis días se acaban muy tarde. Por ejemplo, ayer acabó como a las 3 de la mañana. Entonces hoy día quería descansar un poquito y el piojo estaba que gritaba porque jugaba. Entonces, si yo fuera una persona que no hubiera sanado esa etapa de mi vida, me molestaría y le diría a mi esposa y a mi hijo, cállense, porque yo no puedo entender por qué un niñito pequeño hace tanta bulla. ¿A cuántos acá le molesta la bulla de los niños? ¿A cuántos acá le molesta cuando el niño juega y comienza a gritar y tienen un decibel de voz que te rompen el tímpano, ¿no? Te rompen el tímpano. Y oye, yo le digo a mi esposa, porque nuestro hijo es bien activo, le digo, hay que cansarlo. Hay que a la noche que llegue cansado. Entonces lo hacemos jugar aquí, lo hacemos jugar allá. Y quien se cansa somos nosotros y las abuelas. Uno diga, agotado, y el niño está saltando de la cuna. Pero probablemente muchos de nosotros, esa etapa de nuestra vida se frustró. Esa etapa de nuestra vida se frustró, y de ahí que nos venga el dolor y la ira que a veces tenemos. La ira, por si acaso, es una manifestación de la tristeza. El iracundo manifiesta ser una persona triste. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es describir algunas formas como ese niño interior herido contamina, afecta y sabotea nuestra vida. ¿Amén? En esta lista que te voy a dar es como para que tú mires si tu niño interior está herido y para que entiendas cómo tu vida se está viendo afectada por esa infancia en ti no curada. ¿Amén? Primero, la codependencia. Codependencia. La codependencia se puede definir como una enfermedad que se caracteriza por la pérdida de identidad. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, hay personas que dependen emocionalmente de un hombre, que dependen emocionalmente de una mujer. Por ejemplo, la vez pasada hablaba con una chica que el marido le había dicho algo y la mujer no pudo dormir porque toda la noche estuvo pensando en la angustia del marido y estuvo pensando en cómo lo soluciono y qué hago aquí, qué hago para allá y qué hago con su vida, en vez de dejar que el marido continúe también con lo suyo. ¿Cuántas personas, escucha bien, cuántos padres viven angustiados porque el hijo tiene que dar un examen? ¿Cuántos padres tratan de decirle al hijo qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer? Eso es codependencia emocional. Emocionalmente estás dependiendo de la forma como están reaccionando los demás. Entonces muchas personas van a estar así, dependen emocionalmente de otros. Si alguien les deja, si alguien les abandona, les tarda muchísimo tiempo olvidar. Muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque dependen emocionalmente de otras personas. En estas personas no tienen identidad propia, pues. No tienen identidad propia. ¿Cuántas veces tú has tratado de solucionar el problema a tus amigos? ¿Cuántas veces tú has tratado de solucionar el problema a la gente? Cuando alguien te cuenta algo, tú puedes aconsejarlo, puedes animarlo,
pero cuando tú ya vives movido y preocupado por hacer algo por la vida del otro, es porque no tienes independencia, no tienes identidad propia. Como no sabes qué hacer con tu vida, estás tratando de hacer algo por la vida de los demás. ¿Cuántas mujeres acá le dicen al enamorado, le dicen o cuántos hombres le dicen a la enamorada cómo se debe vestir, cómo se debe peinar, cómo debe hablar, cómo debe comportarse? Esos son signos de codependencia emocional, que emocionalmente dependes de las emociones de los demás. ¿Amén? Por eso estas personas normalmente sienten sentimientos que necesitan a alguien, no pueden estar solos, necesitan hablar con alguien, son muy viciosos, mucha bulla por fuera, poco contenido por dentro. Entonces hay gente que dice, si me dejas me mato. Hay gente no solamente que lo dice, hay gente que cuando alguien le deja se ponen a pensar, pero ¿por qué me abandonó? ¿Por qué no me quiere? ¿Por qué no me ama? ¿Por qué no me dice algo bonito? Hay gente que vive así. ¿Me dejo entender? Gente que no sabe qué quiere en la vida. ¿Qué quieres tú en la vida? Hay gente que no lo sabe. Hay gente que no tiene sueños, no tiene metas. Hay gente que solo tiene problemas, no tiene soluciones. Esa es la gente codependiente. La gente codependiente solamente ve problemas, no ve alternativa de solución. ¿Y por qué no ve problemas? Porque no se detiene a hacer algo con su vida. No se detiene a hacer algo por él o por ella. Siempre está haciendo todo por los demás. Ahí tú ves a la mamá pues que está encima del hijo, está encima de la hija, está encima de todo el mundo. Después dice, nadie me quiere. Porque el primero en que te tiene que querer eres tú. Amén. Segundo, conductas ofensivas. Hay personas que son muy violentas, ya sea física o de manera verbal. Personas muy violentas. Y a la hora que hablan con los demás insultan. A la hora que hablan con los demás tratan de herir a través de la palabra o a través del golpe. Las conductas ofensivas son una manifestación de un niño interior herido. Y en este caso, un niño interior violentado. Por ejemplo, un día yo estaba discutiendo con una señora y esta señora me levantó la voz y me comenzó a gritar. Yo me quedé callado. Estaba gritando. Y me dice, me siento bien haberte hablado así. Claro, le digo. ¿Sabes por qué te sientes bien? Porque no me estás contestando a mí. Le estás contestando al marido que siempre te ha ofendido y te ha pegado. Y le estás contestando a ese padre que siempre le gritó a tu madre. ¡Pin! Se puso a llorar. Hay gente que no, cuando te gritan no te están gritando a ti. Le están gritando a su papá, a su mamá, escúchame. Le está gritando a su papá, a su mamá, simplemente hay que entenderlos. Por eso es que yo tengo la tranquilidad de quedarme callado. No me gusta ganar problemas. No me gusta ganar peleas. Me quedo callado. ¿Quieres ganar? Gana tú, pues. Pero hay gente que sufre porque, se llena de cólera, se llena de rabia, entonces te dice y hasta te lanzan amenazas, ¿no? Uy, no me estés buscando, ¿ah? Me vas a encontrar. O hay gente que te amenaza diciendo, tú no me conoces. Tú no sabes cómo soy yo. Antes de ver así, uy, ahora me estoy controlando, ¿ah? Esa conducta ofensiva y esa violencia que expresan por la palabra o por la acción muestra que esa persona está interiormente herida, simplemente que no sabe por qué. ¿Amén? Desórdenes narcisistas. En esta semana vamos a hablar del tema del narcisismo sano, que tienen que dar los padres a los hijos, pero cuando hay un desorden narcisista, significa que este adulto tiene necesidades de pronto que en la infancia no han sido cubiertas. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos. Están con una persona y luego con otra persona y luego con otra persona y son los que tienen una lista grande de amantes. Ese es un desorden narcisista. Personas que necesitan estar con otras. Y galantean por aquí, coquetean por allá, y está con uno, está con otro. Ese desorden narcisista implica de pronto que necesita que alguien se fije en él, que le diga que es bonito, que le diga que es bonita.
¿Cuántos acá cuando eran pequeños le habrán dicho a un chico o una chica, soy bonito, soy bonita, te gusto, te agrado? Es lo mismo en adulto. Simplemente que se trata de ir por la conquista de varias personas. Por eso estas personas sufren gran desilusión, porque sus relaciones no son sanas, pues. Porque se centra nada más en sí misma esa persona. Sus relaciones no son sanas. Segundo, en la conducta narcisista. Siempre buscan al amante perfecto que satisfaga todas sus necesidades. Entonces están con una persona, se desilusionan. Empiezan otra relación, se desilusionan. Y siempre la culpa va a ser del otro. Siempre la culpa va a ser del otro. Son personas que tienen adicciones. Adictos de pronto al sexo, al alcohol, ludópatas, adictos al trabajo, al dinero. ¿Cuántos acá renían cuando no hay plata? Esa es adicción al dinero, pues. Entonces esos son desórdenes narcisistas. Otro más. Luchan para obtener objetivos materiales. Y si obtienen esos objetivos materiales, como que es un buen carro, una buena ganancia económica, entonces estas personas se sienten bien. Cuando su jefe les promueve, se sienten, lo máximo. No te han promovido nada más, no le ha ganado a nadie. ¿Pero por qué se sienten así? Un desorden narcisista. Un desorden narcisista. Seguimos hablando. Por ejemplo, se convierten estas personas en actores o en deportistas, o personas que les gusta siempre atraer la atención. En el mundo sobrenatural pueden ser predicadores, o pueden ser músicos, o gente que le encanta estar adelante. Gente que le encanta estar adelante. ¿Por qué? Porque estas personas necesitan adoración y necesitan admiración, porque no recibieron atención de pequeños. ¿Qué más? Utilizan a sus hijos propios para satisfacer sus necesidades. Es decir, ya cuando hable el día de mañana de lo que es la violencia sexual, hay padres que utilizan a sus hijos. Hay padres que piensan, por ejemplo, yo como hombre puedo pensar teniendo una hija mujer, mi hija es mi princesita, mi amor, el amor de mi vida. No, es mi hija. El amor de mi vida es mi mujer. Entonces, cuando un padre se preocupa mucho por el hijo y descuida el tema del matrimonio, en esta persona están haciendo un tema narcisista, que se ve muchas veces poniéndole hasta el mismo nombre. ¿Cuántos acá tienen el mismo nombre de su padre? ¿Cuántos acá tienen el mismo nombre de su madre? Entonces los hijos se vuelven como una fantasía. Y los hijos se vuelven como una fantasía porque como el papá o la mamá casado no tiene buena relación con su pareja, entonces ese niño se va a volver o esa niña se va a volver la pareja del padre o de la madre. Por ejemplo, hay madres que su hijo es como su esposo. ¿Quién le cuida? ¿Quién está pendiente? Si hace una cosa, no hace la cosa, otra cosa. Esta madre lamentablemente no tiene su niño interior sano y por eso deja que el hijo varón de pronto asuma roles de esposo. Y también pasa con la mujer. ¿Cuántas mujeres acá? Mi papito, mi papito, y mi papito, y mi papito. Y esto es porque están en una lucha constante con la madre. Están en una lucha constante con la madre y están ocupando ese rol. Por eso es que estas personas en sus relaciones afectivas fracasan. Fracasan en sus relaciones afectivas, buscando un papá, buscando una mamá. Seguimos hablando. Entonces, otra más. De otra forma, cuarta forma, como se sabotea tu vida de adulto. Cuestiones de confianza. Las cuestiones de confianza significa que te enseñan a confiar, porque una dependencia sana a tus padres. ¿Cuánta gente acá quiere controlarlo todo? ¿Cuánta gente acá quiere controlarlo todo? ¿Desde qué ropa se puso tu hijo? ¿Cuántos padres reniegan porque si el hijo no combinó la ropa y tú te fastidiaste? No, si tu hijo se puso un polo guindón con un pantalón capulín, no lo sé. Entonces tú lo miras y dices, ay, qué bachazo, no, qué horrible. Y vístete de nuevo. Quieres controlarlo todo. Quieres controlarlo todo. Hasta la forma que se peinan y están encima de los hijos. Sáquenlo de la cama. Haz aquí, haz allá, haz esto, haz lo otro. Entonces el hijo no tendió la cama o hubo una arrugadita en la cama que no está tendiendo bien la cama. Y está en el día de mañana también. ¿Ha visto el dibujo Charlie Brown? Igualito. Está ahí detrás del hijo hablando. Entonces estas personas
Son mamás que te dicen, a la sala no me entras porque todo el día le he limpiado y tú no me la vas a ensuciar. ¿Cuántas mamás han hecho eso? ¿Cuántas mamás dicen, no me toques esto, todo tiene que estar limpio en el lavadero, no puede haber nada sucio y si hay algo sucio, la cocina está sucia? Quieren controlarlo todo. Quieren controlarlo todo. Entonces, hasta en el último momento, tú estás en la cocina y vas a ver qué estás haciendo. Y se sube a dormir. Te ríes porque debe ser tú, ¿no? Pero tienen la necesidad de controlarlo todo. Ahora, con la tecnología, ¿dónde estás? ¿A qué hora llegas? ¿Con quién estás hablando? ¿Te estás portando bien? Hijo, ¿por qué no me contestas? Hace 20 minutos te he echado 80 llamadas y no contestas ni una. ¿Cuántos padres así cargosian a los hijos? Controladores. Entonces tu hijo cuando salga al mundo, no enfrenta la vida y se le va a cruzar un patán, se le va a cruzar una mala mujer. Controladores. Quinta actitud, cómo se puede contaminar tu vida de adulto a través del niño interior herido. Conductas de representación exterior e interior. Presta atención a esto que es muy importante. Voy a explicarlo con un ejemplo. Conducta se llama de representación exterior e interior. Por ejemplo, conocí un caso muy interesante de una mujer que luchaba por los derechos de otras mujeres. Ella era abogada. Una mujer que siempre era pro familia, ayudando a los demás, sobre todo a mujeres en situaciones de abandono, de maltrato, etcétera, etcétera. Conocí a esta mujer que siempre tenía una sonrisa en la boca, que era muy buena gente, y hablando con esta mujer, todos los hombres con los que había estado le pegaban. Entonces yo comencé a sospechar. Y le dije a esta mujer, ¿tu mamá se dejaba pegar de pequeña? Cuando tú eras pequeña, sí. ¿Sabes qué está haciendo? Repitiendo el mismo comportamiento de su madre. Ella se está saboteando la vida. Entonces ella piensa, ¿por qué siempre me tocan mal los hombres? No, le expliqué. No es que te toquen mal los hombres. Tú no sabes amar a lo sano. ¿Qué significa eso? Que el amor que tú conoces es un amor enfermo, un amor en donde tiene que haber golpe. Si no hay golpe, ese amor para ti no es conocido. La única experiencia de amor que tú conoces es un hogar en donde tu papá y tu mamá se gritaban y te maltrataban. Entonces tú buscas, aunque no de manera consciente, repetir el mismo modelo de familia. Porque si te toca un hombre que no te pega, que no te grita, que no te ofende y que te trata bien, ¿te parece aburrido o no? Y ella dijo, sí. O sea, puede venir el mejor hombre a tu vida, pero como tú no has sanado esa historia tuya, siempre vas a estar condenado a repetirlo. ¿Me dejo entender? Entonces hay que hablarle a esa señora que compuso esa canción, Así son los hombres, son una basura. Hay que decirle a esa señora que sale su niño interior. Esta es la represión, la reproducción de nuestro mundo interior de manera externa. Conductas de representación, esta es una representación exterior. ¿Amén? ¿Cómo es una representación interior? Por ejemplo, por el mismo caso, ¿no? En esta chica se manifestaban los dos. Esta chica, cada vez que algo no le salía, se golpeaba la cabeza. ¿Por qué? Su papá pegaba, pues. Su mamá también le pegaba. Entonces ella se golpeaba la cabeza o se metía una cachetada y decía, qué tonta que soy, qué idiota que soy, ¿cómo pude haber hecho esto? ¿Me dejó entender? ¿Qué significa eso? Que ella solita se está saboteando. Probablemente muchos acá también se dicen lo mismo, porque están de alguna manera representando, están reproduciendo la violencia que otros han ejercido en ustedes. Otra más, creencias mágicas. Creencias mágicas. Otra forma como saboteamos nuestra vida, creencias mágicas. Estas son ideas erróneas que podamos nosotros tener en nuestra etapa de adultos. Por ejemplo, hay personas que piensan, ¿no? Tienen un problema en la vida y dicen esta idea, o tienen esta idea, este pensamiento, ya las cosas mejorarán. Esa es una creencia mágica, que las cosas van a cambiar por así solas. No tienes que cambiar tu conducta, no tienes que cambiar nada en tu vida para que las cosas cambien. Esa es una creencia mágica.
Entonces hay gente que piensa así, ya las cosas mejorarán, ya las cosas pasarán, ya de pronto a quien madruga Dios le ayuda. Creencias mágicas. Entonces hay gente que dice, hay que saber esperar para que obtener lo mejor de la vida. No, se trata que tú trates de lograr lo mejor de la vida. Hay gente, atención, que por tener ese tipo de pensamiento no hace nada para que su vida mejore. No hace nada para que su vida mejore. Y ahí están saboteando su vida de adultos. Séptimo, me está ganando el tiempo. Séptimo, otra forma como se sabotea la vida de adulto. Disfunciones de intimidad. Hay gente que es muy adicta al sexo. Hay gente que le cuesta enamorarse. Hay gente que empieza una relación muy fugaz y se apaga rápido. Hay personas que pueden tener sexo de manera normal, de pronto a través de fetiches, a través de animales, masturbación, etcétera, etcétera. Esa disfunción en la intimidad significa que ese niño interior está herido y está buscando placer. Disfunción en la intimidad. Octavo, conductas no disciplinadas. ¿Cómo se manifiesta en un hombre adulto el tema de las conductas no disciplinadas de su niño interior herido? Son personas que no suelen hacer caso. Son personas que siempre se andan rebelando. No, pero ¿por qué pues? Y siempre andan así. Siempre andan así. Son personas que son medias tercas, no se disciplinan, pueden ser muy voluntariosos en aquello que les gusta, pero son tercos e impulsivos. No tienen disciplina interior. O también puede ser aquellas personas que quieren complacer a todo el mundo, las que no saben decir no. Las que no saben decir no. Quieren complacer a todo el mundo. Estas son conductas que de pronto se manifiestan en personas que no tienen disciplina interior. No tienen disciplina interior. ¿Amén? Me dan el tiempo, sigo avanzando. 9. Conductas adictivas y compulsivas. Por ejemplo, adicción no solamente al trago, no solamente al cigarro, no solamente al juego, sino también a las compras. Adicción al sexo. Conductas adictivas y compulsivas. Siento la necesidad de salir a comprar y eso te da como cierta alegría y un narcótico que te calma por dentro. Pero en el fondo estas actividades alteran los sentidos porque distraen. La persona que siempre anda buscando placeres por la compra, la adicción del trabajo, el juego, etcétera, etcétera, son personas que viven distraídas de su propia vida. ¿Amén? 10. Son personas que se sienten vacías y apáticas. Ahí entran las personas que tienen depresión. Hay gente que se siente triste de la nada. Hay gente que no siente que su vida tiene sentido. Entonces este 10 y último nos sirve para ver si es que nuestro niño interior está herido. ¿Amén? Hermano, ¿uno de estos rasgos los tienes tú? Ánimo pues. ¿Qué vamos a hacer? Escucha bien. Volvemos al pasaje de donde hemos partido. Jesús puso un niño en medio de ellos. Escucha bien, Jesucristo, para contestar a esta cuestión de ser como niños, pone un niño en medio de ellos. Y al poner ese niño, el punto es, ¿qué te inspira cuando tú ves a un niño? ¿A qué te mueve cuando tú ves un niño? No, amiga. A algunos no les inspira temor, a algunos les da cólera. Tú tienes errores. A algunos no solamente le da cólera, sino que no le provoca nada. Algunos, por ejemplo, son de rehusar a los niños. No se acercan a los niños. Y son de mantener una distancia. Y son como que secos. Son secos. Escucha bien. ¿Cómo fuiste tú cuando eras niño? Lo que vamos a necesitar en este curso es que te consigas fotos
por ejemplo, de tu embarazo, cuando tu madre está embarazada de ti, de 0 a 2 años. Escucha, primero escucha, después te quejas. No he terminado ni siquiera la hablar. Te vas a conseguir en la medida de lo posible este grupo de fotos. De 0 a 2 años, un grupo. De 2 a 3 años, otro grupo. De 3 a 5, otro grupo. De 6 a 12, otro grupo. Y de 12 a 18, otro grupo. Repito, de 0 a 2, de 2 a 3, de 3 a 5, de 6 a 12 y de 12 a 18. ¿Amén? Pues bien, esas fotos van a ser importantes para lo siguiente, hacer lo que dice Jesús. Poniendo un niño en medio de ellos, dijo, háganse como niños. Si no tienes fotos muy antiguas, ¿qué vas a hacer pues, hermano? Estás viejo pues, esa es la verdad. Quizás no te habías percatado de eso. Si no tienes fotos muy antiguas, vas a cerrar tus ojos y vas a tratar de recordar cómo eras como niño. Pero te consigues las fotos que tengas. Por ejemplo, yo miro mis fotos y hay fotos en las que salgo serio. Hay otras en las que salgo triste. Entonces yo tengo que pensar, ¿qué me pasó en esa etapa en donde se me nota la cara así? Hay una foto, por ejemplo, que a mí me sorprende que yo tengo de niño, en donde salgo con una sonrisa de oreja a oreja. Y trato de ahí me hago masaje, trato de imitarlo y no puedo, ¿ah? Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué estaba tan contento? ¿Y por qué después esa gran alegría se cortó? Para eso son esas fotos. Te consigues las que puedas. Hermano, que yo no tengo foto de mi niñez, que eso está con mi mamá, con mi papá. Ese es el objetivo. Tienes que hablar con tu padre y tu madre. Y si se murieron, hermano, como puedes. Te imaginas cómo eras de pequeño. Pero el punto es ese, tienes que poner en medio de tu vida al niño que eres tú. Ese niño que eres tú. Y en estos 5 días vas a mirar a ese niño en cada uno de estos momentos. ¿Cómo habrá sido tu nacimiento? ¿Fuiste el niño esperado? ¿Cómo habrá sido? De pronto a lo mejor tú eres el primero o eres el intermedio. El primero y el último siempre sufre. Porque el primer hijo siempre los padres se equivocan. Y con el último hijo recibe la chancada de todos los hermanos mayores. Porque es el engreído, entre comillas, ¿no? Suelen ser los secretos de los hermanos, se la quitan con él o con ella. Entonces te vas a conseguir estas fotos. ¿Amén? Amén. Vas a meditar los días de mañana y pasado. Vamos a tocar toda la parte de las heridas, cómo se han generado, la formación de heridas en estas etapas, como para que mires. Pero en este tiempo es importante que te tomes para orar. Mires esas fotos. Busques ahí una foto en estos rangos de edades. ¿Qué te llama la atención de ese niño? Su cara, su sonrisa, poco gestual. ¿Qué le pasó a ese niño? ¿Amén? Primer trabajo. Segundo, le escribes una carta a Jesús contándole cómo fue tu niñez y adolescencia. Una carta descriptiva. Después de que has mirado a ese niño, te has mirado a ti, has reconocido, por ejemplo, agarras una foto, la contemplas por unos 10 minutos, 5 minutos si deseas. Contemplas la foto y atención, te van a surgir sentimientos, te van a brotar pensamientos, te van a brotar, a aparecer ideas. Todo eso se lo vas a escribir a Jesús. ¿Amén? Le escribes una carta a Jesús de tu época de niñez y de tu época de adolescencia. Hermano, fue hace medio siglo, no importa. Se le escribes al Señor. ¿Amén? Ahora escucha bien que con esto ya termino para hacer oración. Ya no gano el tiempo. Escucha bien. Hay gente que dice, mis papás me pegaban de niño y yo no estoy traumado. Esto lo afirmó una persona que era muy violenta con las mujeres. Mira tú,
Una señora un día me dijo, ¿no? Hermano, a mí me castigaban mucho de pequeña, pero yo estoy bien. Y todas sus relaciones tienen hombres que la maltraten y la humillan. Alguien un día me dijo, a mí de niño me pusieron manos muy duras mis padres y yo le agradezco porque sufro de un trauma que se llama educación. Yo sé decir gracias, yo sé decir perdón, yo sé decir por favor. De pronto esta persona no entendía por qué siempre era agresivo y le brotaba la cólera con sus hijos. Entonces muchos de nosotros, ¿qué te quiero decir con esto? Decimos que esa violencia que ejercieron con nosotros ya la superamos. Mentira. No nos hizo daño. Mentira. Cuando tú dices eso, en el fondo es porque aún no quieres aceptar que tus padres se equivocaron. Que se equivocó tu mamá, que se equivocó tu papá, y que probablemente tienes toda la razón a tener esa rabia interior, pero tienes que entender que probablemente tienes esa rabia a esa actitud que tuvieron contigo. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, pues bien, lo que Jesucristo en esta noche nos pide es que miremos ese niño. Hoy día Jesucristo nos dice en el Evangelio, poniendo un niño delante de ellos, en medio de ellos, les dijo, háganse como niños. ¿Cuándo dejamos de ser ese niño virtuoso que antes éramos? Vamos a ponernos en pie para hacer oración. Te invito un momento a cerrar tus ojos. Quisiera que mires en tu interior. Y que por un instante pienses. ¿Cómo eras de niño? ¿Cómo eras de niño? ¿Por qué andas triste, hermano? ¿Qué pasó en esa historia tuya? Que te llenó la vida de tristeza. Tú que tienes tantas adicciones y que vives una vida de manera compulsiva, movida por la emoción, movida por las circunstancias. Tú que tienes problemas grandes con el tema de la disciplina, que a veces te consideras terco, o que a veces no tienes voluntad para decir no. Tú que tienes una vida sexual desordenada, tú que andas pensando que las cosas van a cambiar así que no hagas nada, solo por orar las cosas van a cambiar. Nos olvidamos que el Señor nos habló de conversión, de un cambio de actitud. Tú que piensas que tú con tan solo esperar la vida va a ser mejor o distinta. Tú que te estás dando hoy día cuenta que estás reproduciendo en ti la misma actitud de tu padre o la misma actitud de tu madre. Quieres controlarlo todo, que andas pensando tanto en ti y que andas buscando tan desesperadamente el amor. El Señor quiere que pongas a ese niño en medio de ti
Tú que a veces eres tan ofensivo con tu boca y que dependes tanto de los demás. En el nombre de Jesús te pido, hermano, que mires ese niño delante de ti. Fuiste una niña feliz. Fuiste un niño feliz. Porque a lo mejor a ti no te maltrataron, pero tus padres te controlaban, estaban encima de ti constantemente, no te dejaban de respirar. Todo eso enferma, todo eso hiere. Quisiera que mires ese niño interior. Mírate a ti de pequeño. Mírate a ti de pequeña. Porque mientras ese niño que hay dentro de cada uno de nosotros no se sana, ese niño seguirá saboteando, ¿qué imagen se te viene a la mente de tu niño interior? La imagen de un niño contento, la imagen de una niña alegre, ¿qué imagen está viniendo a tu mente? Porque el Espíritu Santo está activando tus recuerdos y te está trayendo a la memoria probablemente una imagen de tu niñez. Quisiera que le mires el rostro de ese niño. ¿Está alegre? No hagas violencia a esa imagen que aparece en tu mente. Mírale el rostro. Mira sus manos. Y trata de sentir lo que hay en el corazón de ese niño.
al lado de ese niño. Jesús, hermano, quiere sanar a nuestro niño interior. Ese niño que le frustraron la vida, que no lo dejaron ser alegre, inquieto como él. Ese niño que no fue afirmado con palabras, ese niño que fue golpeado y humillado. Jesucristo quiere que pongas delante de ti esa tu niñez, esa tu infancia, porque de él provienen las grandes heridas de tu vida. Que vamos a hacer en la soledad de nuestra habitación es traer la mayor cantidad de recuerdos que tengamos de ese niño. Algunos quizás ya lo han visto en su interior, en una imagen, que estaban en el colegio, que estaban en la casa, que estaban comiendo, que estaban jugando, o hay algunos que todo permanece oscuro por dentro. No hagas violencia. Ya el Señor irá trayendo esos recuerdos a la mente para irlos curando. Que en este primer contacto, en este primer tema, implica y el objetivo es descubrir ese niño interior. Que por la intercesión de la bienaventurada María de Nazaret, Madre de Dios, Madre de la Iglesia, especialísima Madre de cada uno de nosotros, podamos vivir en esta semana una experiencia de sanación del niño interior, que podamos buscar y encontrar a ese niño interior herido. Dios te salve María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a Jesús. Hermano, escúchame bien. Hace un momentito, termino rapidito, ya no van a dar tiempo, hermano. Con el tema que hemos dado es descubrir a ese niño, identificarlo. Necesita la foto, no tiene la foto, tranquilo. Recuerdas, trata de recordar algún acontecimiento en esta etapa de edades que hemos ido dando. Amén. Amén. Lo importante es, si no te viene ningún recuerdo a la mente, tú tranquilo, pídele al Señor que el recuerdo que Él quiera traer a tu mente, lo traiga en el momento que Él lo quiera hacer. Amén. No hagas violencia. Mañana vamos a trabajar en el tema de las heridas, cómo se hace, cómo se forman estas heridas. Por eso es necesario que ahora, antes de dormir o mañana en un momento de oración, puedas hacer esa dinámica. Amén. Amén. Hermanos míos, un CD que te puede ayudar a orar. Tú cuidas de mí, lo puedes encontrar al final. 2 charlas que te recomiendo. Nunca olvides lo que Dios ha hecho por ti y no se turbe tu corazón. Esta charla mañana la traemos para los que la quieran adquirir. Amén. Amén. Los que desean dejar una ofrenda y colaborar con este pobre ministerio, muchísimas gracias. Muy buenas noches.